Días a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph. Hoy nos encontramos en el día 14 del mes de junio del año 2026, que equivale al día 29 del mes de Sivan, según el calendario de Gilel. Le damos gracias a la familia de PB por este espacio que nos concede y también le damos gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, por la bendición de poder estar una vez más con ustedes en este programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Hoy vamos a estar hablando o vamos a continuar aportando sobre lo que hemos hablado las pasadas semanas relacionado a los estudios que estamos haciendo en este ciclo de estudios semanal en nuestro centro de estudio, el Camino Nazareno. El centro de estudio hebraico, el Camino Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura desde un lente hebreo, entendiendo de que la Sagrada Escritura tiene un contexto, tiene una cultura, tiene una forma de pensamiento y también tiene una evolución de esa forma de pensamiento. Y conociendo esto, pues con los participantes, los que nos reunimos allí en la fe del Mesías a estudiar la Sagrada Escritura, leemos los textos y buscamos exponer su pensamiento a la luz de, de estas ideas. Y nosotros, gracias le damos al Eterno, llevamos años aquí en este programa en WPAB. No recuerdo exactamente en qué año comenzamos, pero pues sí puedo decir que llevamos ya más de 10 años y esperamos con el favor del cielo y que poder continuar con ustedes y claro, con la aprobación del programa, con la aprobación de la emisora. Y a toda esa audiencia que nos ha escuchado año tras año, pues le damos las gracias por el apoyo que ustedes nos dan, de escucharnos. Y si desea saber más sobre este ministerio, le invitamos a entrar a nuestro sitio web, elcaminonazareno.com, y también ver nuestros estudios que están en nuestro canal de YouTube. Están bajo el canal de Etzhaim, el árbol de las vidas. Este servidor es el director del ministerio y lo seguiré haciendo hasta que el soberano así lo permita. En el día de ayer, en nuestro centro de estudio hebraico, el Camino Nazareno, estuvimos estudiando o leyendo la sección de la Torá llamada Shelach. Shelach se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 15, versículo 41. Y la sección conocida como la Haftará, leímos Josué 2:1 al 24 y en los escritos nazarenos leímos a Mateo 10:1 al 14. Ayer hablamos un poco de la sección Shelach. La sección Shelach trata sobre cómo eh, un grupo de israelitas se le acercaron a Moisés pidiéndole la oportunidad de poder ir a explorar la tierra para ver si realmente la tierra era conquistable, a lo cual Moisés accedió a esta sugerencia, según nos va a narrar luego el libro de Deuteronomio, y 12 de las cabezas de las tribus, hombres de renombre, como dice el texto, fueron, exploraron la tierra, lo hicieron en una época en particular, dice el texto que es la época de las uvas, eh, del, 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 del- del fruto de las uvas. Esto nos ubica en el verano prácticamente. Y regresaron con el informe. 10 regresaron con un informe negativo y 2 regresaron con un informe positivo. Lo cual hay una gran enseñanza, hay un gran midrash aquí, una gran enseñanza para la persona que camina el camino de Dios. Y es el siguiente. A veces uno quiere que Dios le permita ver con sus ojos la realidad de la esperanza del mundo por venir. Si alguien tal vez me diera la oportunidad de ver cómo va a ser el mundo por venir, la nueva creación, o cómo va a ser el reinado del Mesías, yo creeré y estaré firme en mi fe. Y sin embargo, el ejercicio de la fe, el ejercicio de la emuná, el ejercicio de la confianza en Dios, tiene mucho más poder que cualquier visión o oportunidad de ver o experimentar lo que se ha dicho. Incluso en algún lugar Pablo Tarso dice, si algo es una esperanza,
y se vive, ya deja de ser una esperanza. En este sentido, podemos decir que si la naturaleza del ser humano es una de corte negativo, o sea, pesimista, no importa cuánto pueda haber, siempre será siendo pesimista. No importa cuánto Dios le pueda mostrar, si así el Creador desea, la persona siempre será así, pesimista. Ahora, si la persona es una persona que confía en el Creador y deja de ser pesimista, sino que pone toda su confianza en el Creador, no importa que el Creador no le muestre nunca lo que le espera más adelante en la vida, caminará confiado en que el Creador siempre tiene algo bueno para él. Como dice por algún lado Shaul de Tarso, dice, todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Y esto es una frase bien trillada que se utiliza muy hoy en día en muchos lugares. Todo es para bien, pero la gente que menciona estas palabras no lo dice del todo completo, porque el texto realmente dice, todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. O sea, primero la persona tiene que amar a Dios para luego poder internalizar la idea de que todo lo que va a pasar delante de él es para su bien. Y esto, claro, va acompañado de la idea de la confianza, que es el concepto hebreo de la emuná. La palabra fe en hebreo se ha convertido en una idea teológica. Sin embargo, la palabra fe en español, viene del hebreo emuná, significa realmente confiar, creer y ser leal a eso que cree. Por eso es que cuando venga el Mesías no va a juzgar a la persona con respecto a cuán perfecto era su teología, o cuán correcto era su teología, si podemos decirlo así, sino qué hizo con eso que creía, cuán fiel fue al Creador y cuán correcto se comportó según esa verdad que él decía que tenía. Y por eso es que esto es lo hermoso de la grandeza del Creador. El Creador no está buscando que el ser humano tenga la correcta teología, porque la correcta teología solamente la tiene el Creador y Él la revelará, Él revelará la comprensión de su grandeza y sus maravillas cuando el Mesías regrese a reinar en el mundo, o sea, para establecer el reino de Dios en el mundo. Y conociendo esto, pues cada uno está andando en la búsqueda de esa verdad, que aunque decimos la palabra de Dios es la verdad, claro, la palabra de Dios es la verdad, pero hay tantas personas leyendo, interpretando y ajustando los textos según su capacidad de comprender y según la realidad que les rodea. Un ejemplo de esto, claro, es la situación que estamos viviendo en Puerto Rico en estas últimas semanas con respecto a este joven que tomó la decisión de hacer un concierto evangelístico o una actividad evangelística en un lugar en Puerto Rico donde se hacen actividades cobrando, actividades artísticas. Y ha habido una gran crítica si se debe o no cobrar por evangelizar, si se debe cobrar o no por predicar. Y los que están en contra, pues claramente van a poner su posición para justificar el estar en contra de esto. Y los que están a favor también van a establecer su posición para justificar esto. Ahora, lo que sí puedo señalar con respecto a ello es que la utilización de textos del Nuevo Testamento de forma aislada para justificar lo que se está tratando o se está haciendo, me parece que es una forma incorrecta de utilizar los textos. ¿Por qué? Porque cada texto que usted tiene en su Biblia tiene un contexto, tiene un trasfondo, tiene una cultura, tiene una forma de pensamiento. Y no se puede tomar un texto aislado y desmontarlo de esa cultura, de ese pensamiento, de esa realidad que ellos vivían. Y es el asunto de, ¿es lícito o no cobrar por evangelizar? ¿Es digno el obrero de su salario? Incluso en la sección de esta semana de los escritos nazarenos vamos a ver algo similar, y esto porque el Mesías va a escoger a 12 discípulos para enviarlos a anunciar el reino de Dios, anunciar la llegada del reino de Dios para aquellos que hacen arrepentimiento y la preparación del inminente retorno o de la inminente aparición del reino de Dios en los días de ellos. Hemos hablado muchas veces en este programa de radio
de que es muy importante tener en cuenta de que el movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret era un movimiento mesiánico de su época y la expectativa mesiánica que tenía la audiencia de esa época hay que comprenderla a la hora de leer los textos y comprenderlo. Nunca, y lo hemos dicho muchas veces aquí, lo seguiremos repitiendo, nunca los autores pensaron que el Mesías se tardaría 2000 años en regresar. Incluso hay evidencia interna dentro de los textos que ante el no retorno inmediato, muchas personas comenzaron a abandonar la idea de que él era el Mesías. Usted lo va a ver, por ejemplo, en una de las cartas de Juan que dice, eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. En otro lugar vas a encontrar la segunda carta de Pedro que dice, hay algunos que dicen, ¿dónde está el anuncio de su venida? Donde él está diciendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ellos no están estableciendo ideas teológicas que luego marcarían la definición de una religión, sino están atendiendo una situación interna del momento que ellos están viviendo. Porque son cartas, son documentos, correspondencia dirigida a una audiencia. Así son las cartas de Pablo también. Pablo está atendiendo situaciones en las congregaciones que él llevó el mensaje de la mesianidad de Jesús y la inminente aparición del reino de Dios para los judíos helenos y los gentiles que estaban en la dispersión fuera de Judea. No tenemos ni un solo video, ni un audio de alguien grabando a Pablo predicando en la congregación donde él fue líder o supervisor, por así decirlo, de esa congregación de los gentiles y los judíos helenos. Lo que tenemos son cartas donde él está respondiendo. Pablo en sus cartas no está estableciendo dogmas teológicos ni está estableciendo la definición de cómo va a ser la iglesia. Pablo está atendiendo una situación histórica que él está viviendo en su tiempo y por eso es que hay que leer los documentos dentro de ese contexto. Así mismo sucede con los evangelios. Cada evangelio tiene su audiencia, cada evangelio atiende una situación de su audiencia y por eso es que usted va a encontrar a padres de la iglesia, incluso lo va a encontrar, si no me equivoco, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, decir que los hebreos tenían el evangelio de Mateo en hebreo. Eso significa que este evangelio fue escrito originalmente en hebreo y fue traducido luego al griego. Algunos pensarían, no, fue primero al griego y después al hebreo. No tiene sentido. Si la audiencia es hebrea, como parece indicar todo el documento, no tiene sentido escribirlo en griego para luego traducirlo al hebreo. Hace más sentido que sea escrito en hebreo y luego sea traducido en griego. Y en este capítulo 10 de Mateo encontramos que él escoge a 10 discípulos, los envía para esta misión de anunciar el reino de Dios y con ello la liberación de todo lo que representa la maldición del pacto por haber violado el pacto del Sinaí. Eso es el trasfondo del mundo cultural del segundo templo y del tiempo de Jesús. Y Yeshua dice el texto que el versículo 5, a estos dos envió Jesús y les ordenó diciendo, no vaya a los gentiles ni entre la región de Samaria. Interesante, ¿no? Originalmente el mensaje era para el pueblo de Israel. Solamente un hombre llamado Pablo fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles. ¿Cómo de repente los gentiles se convirtieron en dueños del mensaje y se adjudicaron la elección y la idea del nuevo Israel espiritual y todos estos conceptos? Son asuntos que nacen con el pasar del tiempo por el problema y la situación de no ver con sus ojos a la restauración del reino de Israel. Incluso Pablo va a atender en la carta a los de Roma una situación similar que ya estaba ventilándose en los círculos gentiles de esa región, dado que una vez expulsados los judíos de Roma, eh, y se queda una congregación, una comunidad de gentiles creyentes en la mesianidad de Jesús y la fe en el Dios de Israel como el Dios verdadero, empiezan a ocurrir rumores de que Dios está desligándose de Israel y está escogiéndolos a ellos por encima de Israel porque no creyeron en el Evangelio, no creyeron en las buenas noticias de que el Mesías había venido y que regresa. Esto Pablo lo atiende en la carta a los romanos. Pablo no está describiendo una carta con dogma teológico. Pablo está atendiendo una situación
del tiempo de él. Y estos 12 fueron escogidos para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente un judío del mundo del segundo templo entiende bien lo que esto significa. Las ovejas perdidas no es un término que significa ves a los pecadores, a los que se van a ir al infierno. Las ovejas perdidas es un término que tiene su origen en los profetas, donde vamos a ver que ocurre un exilio. Este exilio, dos exilios, uno muy extenso hasta el día de hoy, otro que tuvo su regreso en los tiempos del exilio de Babilonia y el retorno del el periodo de los persas, y el otro que es el exilio de los asirios que ocurrió en el reino del norte, conocido como el reino de José o el reino de Efraín. Todavía hasta el día de hoy no se ha completado. Este exilio de los hebreos del reino del norte ha sido más largo que el exilio del sur, comparativamente en lo que respecta al tiempo que esto ocurrió. Y existía, y todavía existe porque se han rescatado estos documentos, documentos del tiempo del segundo templo, valga la redundancia, donde se habla de la aparición del Mesías y cómo éste recogería 9 tribus perdidas. Esto significa que para el pensamiento de este autor de este documento, que se le adjudica a Ezra, pero Ezra no es el autor porque el documento es del primer siglo, se entendía que de las 12 tribus ya 3 habían retornado y faltaban 9. Así que cuando Yeshua o Jesús comisiona a sus discípulos a ir a las ovejas perdidas a la casa de Israel, hay que tenerle este trasfondo en contexto. Adicional a eso, dice el texto, proclamad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es una interpretación alegórica ni metafísica, esto es una idea contextual que debe entenderse dentro del marco del tiempo que se está hablando. ¿Qué era el reino de Dios para esa audiencia? Es algo que se debe estudiar. Y cuando lo conoces, vas a entender que Jesús no está hablando de una religión o una idea espiritual como muchas personas hoy en día buscan enseñar. Vas a leer en el versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque digno es obrero de su alimento. Este versículo se ha tomado de forma aislada para establecer la idea de que no es malo que una persona cobre por predicar o por llevar el evangelio. Y claro, cuando se toma el documento o el versículo aislado sin tomar en consideración el contexto y la realidad conceptual del mundo en que se está estableciendo esta información, hacemos con el texto un gran daño. En el mundo del que estamos hablando, una persona no se podía llevar su trabajo a otro lugar. La persona tenía que sacrificar su labor, su, tenía que abandonar su tierra. Si la persona era de Galilea y lo mandaron para Samaria, la probabilidad de poder seguir atendiendo sus asuntos, sus negocios, la siembra, la pesca, sea lo que se dedicara, las probabilidades que pudiese atender su trabajo, poder buscarse el pan diario, iba a ser casi imposible. Por consiguiente, cuando el Mesías dice el obrero es digno de su alimento, está diciendo el Mesías, a los lugares que ustedes vayan a llevar este mensaje por razón de haber abandonado sus tareas de la vida cotidiana por hacer esta labor, algo que en el mundo que ellos vivían no es como el de hoy, que puedo pedir una transferencia de mi trabajo a otro lugar, eso no existía en el mundo antiguo, pues claramente ellos dependían de la caridad de las personas que los ayudaran a sostenerse para poder continuar la labor de seguir caminando por toda la tierra de Israel, anunciando que el Mesías ha llegado. Al igual que Pablo, Pablo va a hablar de que el que se dedica al Evangelio viva del Evangelio. Ese texto hay que leerlo correctamente. Es la misma situación. Una persona que vive, yo lo puedo traer, yo puedo llevar esto al tiempo moderno. Si usted tiene un trabajo en Puerto Rico, si usted tiene un negocio en Puerto Rico, usted se dedica a una profesión y de repente usted siente que el Creador lo está llamando a usted a ir a otra parte del mundo a enseñar el mensaje de la palabra, sea como usted sea cuál sea su creencia con respecto a cómo debe entenderse eso. De seguro usted no va a poder llevarse a su trabajo. Imagínese usted que el Creador lo envíe 3 semanas para ir a España
a enseñarle allí a una comunidad de personas que tienen hambre y sed por la palabra de Dios. Pues de seguro usted no se va a poder llevar su trabajo, no va a poder recibir alimento diario que usted sacaría del producto de su labor. Por consiguiente, va a quedar en total dependencia de que es en ese lugar las personas lo ayuden a usted a sostenerse. Pero eso es bien diferente a que yo viva en Puerto Rico y trabaje en Ponce y tenga mi trabajo en Ponce y un jueves me inviten a un lugar en Aguadilla a enseñar la palabra de Dios. Y me monto en mi carro, ya he ido varias veces a Aguadilla, estamos hablando tal vez 2 horas de viaje, y la enseñanza sea a las 8 de la noche, por decir un tiempo. Y estoy allí 2 horas enseñando y regreso a Ponce. Yo mañana me puedo levantar a continuar mi trabajo, creo yo, ¿verdad? Ningún evangelista hoy en día está todos los días yendo a diferentes lugares en Puerto Rico a evangelizar. Así que la persona puede realmente trabajar y a la misma vez llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo lo hago. Yo trabajo todos los días, tengo una profesión, la atiendo y enseño todos los sábados. Estoy aquí en este programa de radio. Incluso los miércoles a las 8 de la noche tenemos un grupo que se reúnen en Zoom a estudiar conmigo. Ahora con la tecnología, más aún. No solamente eso, un domingo sí, un domingo no. También tengo una participación en YouTube que dura aproximadamente 2 horas. He ido a otras partes del mundo a enseñar. Me han invitado y he podido regresar y continuar trabajando. No podemos utilizar, amigos que me están escuchando, documentos antiguos que están construidos en una realidad diferente a la nuestra para justificar lo injustificable. Hay una gran diferencia entre esto. Si resulta ser que el Creador te envió allá a la China a estar un mes allá enseñando, claro que usted va a depender de la bondad de las personas que lo ayuden a usted a sostenerse. Pero si usted está en Puerto Rico y puede ir en cuestión de horas de un lugar a otro, de seguro usted va a poder seguir haciendo su trabajo y también enseñando. Mire, le voy a dar mi ejemplo. Yo estudio todas las semanas, todos los días. Estoy abriendo la Biblia, estoy leyendo diferentes libros, estoy estudiando, atiendo a mi familia, trabajo, enseño y atiendo la responsabilidad que tengo del ministerio. Puedo hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque una persona para poder liderar un lugar o para poder llevar un mensaje de la palabra de Dios tiene que dejar de trabajar para hacer eso. ¿Por qué tiene que hacerlo? Usted no va a estar 24 horas al día estudiando, usted no va a estar 24 horas al día orando, usted no va a estar 24 horas al día yendo a lugares a evangelizar. La evidencia está ahí. Así que nosotros tenemos que dejar de coger la escritura para justificar nuestros actos egoístas. Yo no considero, y personalmente esto es un principio personal mío, yo no considero justo que una persona tenga un estilo de vida a costa del sacrificio que hace otros seres humanos, por creyendo con fe que por hacer una donación, una ofrenda, un diezmo, Dios los va a ayudar más adelante. Yo no comparto ese pensamiento. No es justo y, en mi opinión, es una ganancia deshonesta y un acto egoísta. Así que cuando el Mesías escogió a sus discípulos para hacer este trabajo y le dice a ellos, no se lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento, hay que leerlo en su contexto. Cuando Pablo dice que el que lleva el Evangelio debe vivir del Evangelio, hay que leerlo en su contexto. No podemos seguir, amigos que me escuchan, utilizando la Escritura para justificar actos que realmente no son justificables. Esta es la posición de este líder, de este ministerio, y esta es la posición de este programa. Y por eso es que enseñamos la Escritura de una forma diferente. Enseñamos la Escritura del pensamiento de su tiempo. La comprensión del pensamiento de su tiempo es fundamental a la hora de tomar posturas con respecto a lo que se lee. Otro ejemplo le voy a decir, amigos que me escuchan. Pablo en una de sus cartas dice que la mujer debe cubrirse el cabello con un manto por causa de los ángeles. Ese texto hay que leerlo en su contexto, amigo. Hay que entender la situación cultural de los específicamente las mujeres gentiles que se están uniendo en Corintio a la comunidad de la fe.
Estas mujeres a las cuales Pablo le está diciendo que deben ponerse un manto eran antes sacerdotisas del culto de la prostitución. Era una práctica que consistía de la siguiente forma. La mujer, para invocar a los dioses, entraba en un acto de prostitución donde se decía que el espíritu o el ángel, sea el título que se le ponga, poseía a la persona para entrar en el proceso de la comunicación sacerdotal. Y Pablo, conociendo esto, le dice a estas mujeres que andaban con el cabello rapado que se cubrieran con un manto para que así ellas pudiesen, de cierta forma, tapar lo que originalmente eran mediums de espíritus. Eso de ninguna forma tiene que ver con la idea luego que se nace de que Pablo ordenó que la mujer se ponga un manto en la iglesia. Pero no solamente eso. Le voy a dar otro ejemplo. Pablo estaba lidiando con un grupo de mujeres que estaban murmurando y trayendo la shon hará dentro de la congregación. La shon hará significa chisme, murmuración, que causan divisiones. Por razón de esto, Pablo, para calmar esta situación que podría traer una gran división en la comunidad de ese lugar, ordena que la mujer no hable. Pero esto no tiene nada que ver con decir que hoy en día en una congregación las mujeres no pueden hablar. Las mujeres no pueden opinar y no tienen posición. Hay que aprender, amigos, a leer los textos dentro del contexto. Por eso es que digo mucho en este programa, Pablo escribió cartas. Pablo no escribió libros para establecer dogmas y creencias de la nueva fe. Pablo estaba atendiendo situaciones de una fe que es una continuidad de una fe original, donde está atendiendo una situación más alarmante aún. Los gentiles se están uniendo a la esperanza mesiánica. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los dirigimos a ellos a mantenerse como gentiles, pero ahora vivir una vida de conciencia moral elevada, más en el mundo donde ellos vivían, donde la conciencia moral estaba afectada? ¿Cómo les enseñamos ahora a vivir la realidad de que hay un solo Dios y que tienen que abandonar todo tipo de idolatría? ¿Cómo le enseñamos ahora a que la fidelidad al rey no es al César, sino a este rey judío que lo mataron y Dios lo resucitó? Este es el mundo que Pablo está atendiendo. Pablo no está estableciendo dogmas ni creencias nuevas para definir una nueva iglesia, una nueva religión. Amigos, este es lo que ocurre con el pasar del tiempo cuando gentiles comienzan a coger unos documentos judíos y los comienzan a reinterpretar. Pero bendito sea el Creador, bendito es el amo del universo, por el tiempo en que estamos viviendo, porque nos está permitiendo corregir lo que se dañó, regresar a la fe original, regresar y comprender la fe original, entender el mensaje, porque sí, han pasado 2000 años desde que este judío de Galilea, descendiente de la casa de David, ungido con el Espíritu de Dios, proclamado el Mesías por sus discípulos, lo mataron. Y han pasado más de 2000 años desde que Dios lo levantó de entre los muertos, confirmando de que este sí es el Mesías. Y 2000 años han pasado y no ha regresado. Pero, como dice una máxima judía, yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Y aunque él tarde, lo esperaré. 2000 años han pasado, lo seguiremos esperando, pero confiamos en el Creador, que cuando estemos listos, Él aparecerá. Le doy gracias al Eterno, a ustedes que me escuchan todos los domingos por este espacio. Espero estar con ustedes la semana próxima para continuar aportando de los tesoros del Rey y del pensamiento según su audiencia. Les hablo en More Yosef. Nos vemos la próxima. Shalom.